Y es bonito esta época del año que, aunque se va perdiendo un poco, pero la gente en todo el mundo está recordando la venida de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. And even though we've been losing this in recent years, people around the world still remember the coming of Jesus. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 2 y vamos a leer el capítulo entero. I invite you to open your Bibles to Matthew chapter 2. We're going to read the whole chapter. Si no traes Biblia, tenemos unas Biblias moradas allá atrás que podemos prestar. If you didn't bring your Bible today, there are some purple Bibles at the back we can lend you. Uno de los objetivos de Mateo a la hora de escribir el Evangelio era demostrar que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. One of Matthew's objectives in writing his gospel was to prove that Jesus was the Messiah mentioned in the Old Testament. Y al menos 12 veces en el libro, él menciona, aquí se hizo para cumplir lo que dijo el profeta fulano de tal. And at least times in the book of Matthew, he mentions that such and such was done to fulfill this prophecy that was mentioned in the Old Testament. Y de hecho el libro de Mateo es el segundo libro del Nuevo Testamento que más cita el Antiguo Testamento. And the book of Matthew is the second book in the New Testament that mentions the Old Testament the most times. El libro de Romanos lo hace un poquito más, pero Mateo cita mucho y trata de anclar el cristianismo dentro de sus raíces en el Antiguo Testamento. Romans mentions the Old Testament a few more times, but Matthew's trying to anchor his gospel in the Old Testament. Y aquí en este pasaje de Mateo capítulo 2 van a notar 4 veces donde Mateo menciona un profeta del Antiguo Testamento. And in this chapter we're going to read Matthew chapter 2. You're going to see that 4 times he mentions a prophet of the Old Testament. Leo, dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who was born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. In Bethlehem, in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Then Herod called the Magi secretly and found out from them exactly the time the star had appeared. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." Yo tengo un paréntesis que dice, sí, Wally, ahí. In my Bible, there's a parenthesis that says, "Yeah, right." Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them, until it stopped over the place where the child was. Al ver la estrella se llenaron de alegría, y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le regalaron como regalos oro, incienso y mirra. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Hace no muchos meses hubo un fenómeno en las estrellas de que creo que eran Marte, Venus y Júpiter estaban juntos y se hacía como una sola estrella brillante. A few months ago, Mars, Venus, and Jupiter lined up, and it looked like one bright star. Y yo leí un artículo que dijo esto posiblemente era lo que pasó en este momento. And I read an article saying that this was possibly what happened at this time when Jesus was born. Y aunque no descarto eso, pero yo aquí veo una estrella que se mueve y se detiene y alumbra a un lugar. And that might be true, but here in the Bible I see a star that moves around, that stops over a certain place. Y Dios hizo algo milagroso, algo que mandó a estos sabios hasta el lugar donde estaba el niño recién nacido. God did something miraculous to lead these wise men to where the child was born. Sigo leyendo versículo 12, dice: entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet: out of Egypt I called my son. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, la que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Then what was said to the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judá, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in the town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, that he would be called a Nazarene. Algo que pienso es mis respetos a José,
porque de veras que él supo obedecer a Dios cuando Dios le hablaba. I really admire Joseph because he really obeyed God when God spoke. En el capítulo anterior era que quería divorciarse de María de una manera muy culta y obedeció a Dios y se casó con ella. In the last chapter, he wanted to divorce Mary, but he obeyed God and married her. Y aquí yo encuentro 4 sueños diferentes. Váyase a Egipto, regrésese, ahora no, váyase a Nazaret y la de cásese con María. And here in this chapter, I can see 4 dreams that Joseph had. Go to Egypt, come back from Egypt, go to Nazareth, and then the one from the chapter before, Mary. Y qué bonito que Dios proveyó un padre sustituto o un padre terrenal aquí a Jesús de esa calidad. It's great to see that God gave Jesus an earthly father who's so great. A ver, si pusieron atención, ¿cuáles eran las 4 veces que menciona Mateo los profetas? So let's see if you paid attention. What were the 4 times that he mentions the prophets? Dígame el versículo. Tell me what verse. ¿Cuál es el primero? What's the first time? Versículos 5 y 6, ajá. Que Verses 5 and 6. y eso fue que Jesús nacería en Belén. And that's when the prophets say that Jesus would be born in Bethlehem. El segundo, ¿cuál es? What's the second time? Versículo 17, que saldría de Egipto. Verse 17 saying that he would be called out of Egypt. El tercero, Third one? 15 es el segundo. El 17 es que habría lamento en Ramá por la matanza de los niños. So verse 15 was the second. Verse 17 is the one saying that there would be weeping for the death of children. Y el último versículo 23, lo llamarán Nazareno. And the last one was the last verse we read. Verse 23, he would be called a Nazarene. Yo cuando estaba viendo esto, yo me puse a pensar qué interesante el quiz que le hizo Herodes a estos los sacerdotes, los principales sacerdotes. As I was reading this, I thought it was pretty interesting, the quiz that Herod asked the wise men. Más o menos yo lo pongo en una pregunta de múltiple escogencia. Sí, el Mesías vendría de Belén. It's a multiple choice question. The Messiah will come from Bethlehem. Segunda opción, de Egipto. Second choice is Egypt. Tercera opción, de Nazaret. The third choice is Nazareth. ¿Cuál fue la opción que escogieron ellos? And what choice did they take? What option? La primera. They said the first one. ¿Y cuál dijo Dios? But what did God say? Todos los anteriores. All the previous answers. Si esto hubiera sido una pregunta de bachillerato y la pregunta correcta era todos los anteriores, habrían apelaciones por todo lado. If this had been an actual quiz question, they would have been pretty angry with the teacher. Porque, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien venga de Belén, de Egipto y también de Nazaret? Because how can someone be from Bethlehem, Egypt, and Nazareth? ¿Hace lógica o no hace lógica? Does that make sense? Lo acabamos de leer cómo sucedió y nos hace lógica. We just read how it happened, and now it makes sense to us. Pero la realidad es que no tiene mucho sentido. But the truth is, it doesn't make much sense. Es como que digamos que alguien nació en Moravia, pero viene de Nicaragua, pero lo llaman escasuceño. It's as if we said someone was born in Moravia, but came from Nicaragua, but is known as someone from Escazú. Así era lo que Jesús era conocido como escasuceño y, ¿verdad? Uno dice, es muy poco probable que eso se dé. But that's what happened. Jesus was known as someone from Escazú. Alguien de Nazaret. Y interesantemente, si ponemos a pensar, ¿qué tan probable es que alguien venga de Moravia? It's interesting if you think about it. How probable is it that someone comes from Moravia? Un montón de personas. There are a lot of people who live in Moravia. ¿Cuántos moravianos terminan huyendo a Nicaragua? How many people from Moravia go to Nicaragua? Se reduce la cantidad muchísimo. How many of them run away to Nicaragua? Very few. Y de esos, ¿cuántos terminan llamándose escasuceños? And out of those people, how many are known as people from Escazú?
Pero solamente Dios puede predecir una cosa así cientos de años antes y después hacer que se cumpla. Only God can predict that this would happen hundreds of years before and then make it happen. Y yo hasta me puse a pensar, ¿por qué es que nació Jesús en Belén? I started to think, why was Jesus born in Bethlehem? No porque el profeta y porque Dios, sino por qué sucedió en lo natural, por qué José y María llegaron a Belén. Not because of the prophets and God chose it there, but in the natural. Why did he end up being born in Bethlehem? Por el censo, Augusto César dijo, vamos a hacer un censo, todo el mundo regrese a la tierra de sus antepasados. It was because of the census that was happening. The Caesar ordered everyone to go back to where they were from. Y María embarazadísima de camino a Belén, So ¿verdad? Mary was very pregnant on her way to Bethlehem, Con el burrito sabanero. Ajá. riding her donkey. Y entonces Dios se movió sobre Augusto César para que esa su profecía se cumpliera. So God moved Caesar Augustus so that this prophecy would be fulfilled. Ahora, ¿por qué se fue huyendo a Egipto? Now, why did they escape to Egypt? Otro rey, Because of another king. porque Herodes era un gran chichoso y verdad no quería tener competencia y iba a matar. Y entonces, por esa razón Jesús huyó a Egipto. Because Herod was a grumpy king and he didn't want to have another king to compete with. Entonces, Dios se movió sobre Augusto César y después sobre Herodes. So God moved over Caesar Augustus and then over Herod. ¿Y por qué no regresó José a Belén o a otro lado? ¿Por qué regresó a Nazaret? And why didn't Joseph go back to Bethlehem or some other place? Why did he go to Nazareth? Porque otro rey le tenía temor a Arquelao. Ahí dice, lo acabamos de leer. Because of the other king. Herod's son was still king and Joseph was afraid of him. Y yo veo un Dios que está tan en control de las cosas, que cumple las profecías moviéndose sobre reyes paganos. And here I can see a powerful God who fulfills his prophecies by moving over pagan kings. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? What does that teach us? Que Él es soberano. God is sovereign. Dios está a cargo de las cosas. God is in charge of everything. Y este es el primer punto que tengo para hoy. Las profecías cumplidas en la venida de Jesús hace 2000 años nos muestran, nos enseñan la soberanía de Dios. And that's my first point for today. The prophecies fulfilled with Jesus' first coming 2,000 years ago show us that God is sovereign. Y eso es importante para que tú y yo también lo creamos. And that's important because you and I need to believe this. Porque a veces hay cosas que parecen imposibles. Dios, nunca vas a lograr esto que me prometiste hace años. Because some things seem impossible. God, I don't think you're going to fulfill what you promised me years ago. Y yo creo que Dios se ríe allá arriba y dices, vas a ver. And God probably laughs and says, you just wait. Lo voy a hacer de una manera, aunque sea moviéndome sobre reyes paganos. I'll do it in a way, even if I have to move pagan kings to get that fulfilled. Y eso a mí me dice que tenemos un Dios en quien podemos confiar. And that shows me we have a God whom we can trust. Ahora, las profecías del nacimiento de Jesús, y acabamos de leer 4 en el libro de Mateo, pero son muchas. Now there are many prophecies about the birth of Jesus. We just read 4. Pero las profecías de la primera venida de Jesús no son solo de su nacimiento. But the prophecies that talk about Jesus' first coming are not only about his birth. También vienen de, hablan de diferente del ministerio de Jesús, They also speak about the ministry of Jesus, en particular acerca de la crucifixión y muerte y resurrección también de Jesús. and they speak a lot about his crucifixion, his death, and his resurrection. Entonces voy a poner aquí en la pantalla una lista de únicamente las profecías que están citadas, las citas del Antiguo Testamento en los Evangelios. So I'm going to show a list on the screen of the prophecies that are mentioned in the New Testament. Okay, y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué observan en esa primera lista? Son 2 pantallas, después vemos la segunda. So there are 2 screens. I'm going to show you 2 lists. This is the first one. What do you notice about this list? What can you see?
¿Qué observaciones sacan? El plan de Dios para el ministerio de Jesús. We can see God's plan for Jesus' ministry. ¿Cuáles de estas acabamos de leer en Mateo 2? Which ones of these did we already read in Matthew chapter 2? Y hay una vivirá en Galilea. Imagínense también. Y un profeta diferente dijo eso. There's another one saying that he would live in Galilee. This was a different prophet who said that. ¿Cuántas profecías hay en esta primera página que tengo en la pantalla? How many prophecies are on this first page? 13. 13? Cumplimientos son 13, pero ¿cuántas profecías? 13 things were fulfilled, but how many times were those things prophesied? Yo conté 22. My count says 22. Anunciado por un heraldo como Elías, y eso lo dijo Isaías y lo dijo Malaquías. He will be like Elijah. Isaiah and Malachi said this. Isaías y Malaquías vivieron en diferentes momentos de la historia. Isaiah and Malachi lived at different points in history. Dos profecías diferentes apuntando a un mismo cumplimiento. Two separate prophecies were pointing to the same fulfillment. Por cierto, eso está en Mateo 3:3, aquí a la par, si tienen la Biblia abierta todavía. This prophecy is mentioned in Matthew 3:3. Pero es interesante, esta primera página, ¿de qué tipos, de qué épocas de la vida de Jesús está en esta pantalla? And what the prophecies shown on the screen are about what part of Jesus' life? Las profecías vienen miles de años antes, ¿verdad? Y estaban profetizando. Las primeras, creo que 8 hablan de su nacimiento y las siguientes de su tipo de ministerio. These prophecies were said thousands of years before they occurred. The first few talk about his birth, and then the last few speak about his ministry. Una segunda pantalla aquí, Here's the second page. y quiero que me den sus observaciones de esta segunda lista. And what can you see in this list? ¿De qué época de la vida de Jesús habla esta? What part of Jesus' life are they talking about? De la pasión, ya de la entrada en un burrito hasta su crucifixión, muerte y resurrección. The passion of Christ when he enters Jerusalem on a donkey, and then his death and resurrection. Otra vez, ahí hay 12 cumplimientos, pero hay un montón de profecías. Here we have 12 different things that were fulfilled, but they were prophesied many different times. Ahora, una pregunta. ¿Los cumplimientos de estas profecías se dieron simbólicamente o literalmente? Now, let me ask you, were these prophecies fulfilled symbolically or literally? ¿Verdad? No fue que insultaron a Jesús y eso era un símbolo de que le traspasaron con una espada. It's not that someone insulted Jesus and that hurt him, but he was literally speared. ¿Verdad? Y todas las que están aquí se cumplieron de una manera muy literal. And all these prophecies mentioned here on the screen were fulfilled in a very literal sense. A veces la profecía viene en un formato simbólico, pero está simbolizando algo muy literal. Sometimes the prophecy is said in a symbolic way, but it's representing something very literal. ¿Verdad? Lo acabamos de leer con la muerte de los niños, ¿verdad? La profecía habla de Ramá y de los hijos de Raquel, pero apuntaba a algo muy literal. Like the prophecy we read about the death of the children, it speaks about Ramah and the children of Rachel, but it mentions the death of the children, the literal death of children. ¿Y qué importancia qué podemos aprender al observar estas dos listas? What can we learn about as we see these two lists? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Why are they important to us? Dios cumple sus promesas. God will fulfill his promises. Me da una certeza de que Dios cumple sus promesas. He gives me certainty that his promises will be fulfilled. ¿Alguien más? Anything else? ¿Qué tal en la veracidad de la Biblia? Talks about the accuracy of the Bible.
No importa el tiempo que transcurrió, Dios cumplió lo que dijo que iba a cumplir. Didn't matter how much time it took, but God fulfilled His promises. Nos habla también de que a pesar de que la Biblia tiene 40 autores o más de 40 autores humanos, habla de Jesús de tapa a tapa. It also shows us that the Bible, even though it had more than 40 human authors, God inspired it all, and it all talks about Jesus. Y es un gran mosaico que demuestra la cara de un solo hombre. And it's a great mosaic that shows the face of one man. Y nos da la certeza de que el Mesías prometido es el que vino. And it gives us confidence that the promised Messiah is the one who came. Ahora vamos a hablar un poquito de probabilidades. Now, let's talk about probabilities for a while. ¿A cuántos aquí les gusta la matemática? How many of you here like math? Ahora, los que no levantaron la mano van a tener paciencia un momento, ¿ok? Well, if you didn't raise your hand, I'm going to need your patience for a while. Este es un estudio de un autor que se llama Peter Stoner. This was a study done by a man called Peter Stoner. Y a él le hizo un pequeño estudio probabilístico de profecías de la primera venida de Jesús. And he analyzed the probabilities that had to do with the prophecies of the coming of Jesus. Los expertos dicen que hay más de 60 profecías explícitas y más de 300 ramificaciones de esas profecías cumplidas en la primera venida de Jesús. Experts say that there are over 60 clear prophecies that speak about the first coming of Jesus, and then at least 300 other ramifications or implications. Y este Peter Stoner escogió 8 de ellas. And Peter Stoner chose to analyze 8 of them. Y escogió las más probables, más o menos. And he chose the 8 most probable ones. De entre las 300 escogió 8 probables, ¿ok? Of the 300, he chose 8 that were the most probable to occur. Y tenía un grupo de estudiantes con él y ese primero dijo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguien nazca en Belén? He had a group of students with him, and so they sat down and decided, what's the probability that someone would be born in Bethlehem? A ver, ¿cuántos aquí nacieron en Belén? How many of you here were born in Bethlehem? No el de aquí, de Heredia, el de... Not in Belén in Okay. Heredia, Belén, Israel. Y a través de la historia de todas las edades, ¿cuál es la probabilidad de que la gente naciera en Belén? And throughout all history, what's the probability that one person would be born in Bethlehem? Una muchacha que estaba ahí en el grupo, ella estudió y dijo, bueno, en Belén en el tiempo de Jesús habían entre 300 personas y 1000. Era un pueblito chiquitito. So one of the students, she analyzed it and discovered that in Bethlehem, at the time of Jesus, the town, there were between 300 and 1,000 people. Pero promedio en todo el tiempo, Belén tiene 7.500 personas promedio a través del tiempo. But throughout history, Bethlehem had 7,500 people on average. Y entonces ella calculó que la probabilidad es de 1 en 100.000 de que alguien naciera en Belén. So she did the math and found out that the probability of someone being born in Bethlehem was 1 out of 10,000. Ahora, continuemos ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien entre en burrito a un pueblo? Now, next one. What's the probability that someone would enter a town riding a donkey? Ahora, en épocas de todo, ahorita automóviles pensamos en bus y en un montón de cosas, pero en épocas de todas las edades, Nowadays we think about cars and buses, but we're talking about all history. entonces él calculó, bueno, 1 en 100, ¿qué les parece? So he said maybe let's say one in every 100. Es un cálculo conservador. Ujú. It's a conservative number. Bueno, ya me salió la respuesta ahí de la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien traicione a alguien por 30 monedas? Well, I already gave you the answer to the next one, but what's the probability that someone will be sold for 30 coins? 1 en 1000, por inventarse un número. Let's say 1 in 1,000. Yo creo que es menos que eso, pero vamos a ser conservadores. I believe it's less than that, but let's be conservative. Que si era común que la gente fuera vendida por moneda, no sé. Yo creo que la corrupción es algo que ha estado desde casi siempre, ¿verdad? So, was it common for people to be sold for 30 coins?
Pero 30 sure. monedas de plata, el profeta dijo que le vendieran por esa cantidad. But the prophet said that Jesus would be sold for 30 silver coins, that exact amount. Ajá. Sí, José fue vendido, había esclavitud, era una traición lo que está, ¿verdad? Hablamos de vendido, pero fue traicionado por 30. Joseph was also sold for 30 coins, but here we're talking about being betrayed for 30 silver coins. Ahora, la siguiente, ¿cuáles creen ustedes es la probabilidad de que devuelvan el dinero después? Now the next one. What is the chance that someone will give back the money? Poquito, cero, dicen ahí. Bueno, Very dejémosle en uno en 100,000, por ponerle un número, ¿ok? Let's say it's 1 out of every 100,000. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien tenga marcas en sus manos? What's the chance that someone will have scars on their hands? ¿Cuántos aquí tienen marcas en sus manos? A ver. How many of you here have scars on your hands? Ok, ajá. Entonces, ¿verdad? Ahí hay una probabilidad. Aquí el Stoner le puso 1 en 1,000 personas, tienen buenas marcas en sus manos. So this man Stoner said that 1 out of every 1,000 people had some kind of scar on their hand. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien inocente no se defienda en corte? What is the chance that someone who is innocent will not defend themselves in court? No, hombre, eso no se defiende, ¿verdad? Yo no provoqué este accidente. Ajá. No, if you're innocent, you defend yourself. ¿Cuánto le ponemos? What's the chance here? What's the probability? 1 en 1,000, ¿les parece? 1 out of 1,000? Muy pocas personas no se van a defender. Very few people would not defend themselves if they were innocent. La penúltima, ¿cuál es la probabilidad de que alguien va a morir entre ladrones y además de que lo van a enterrar en la tumba de un hombre rico? What's the probability that someone will die among thieves, but he will be buried in the tomb of a rich man? Es poca también, ¿verdad? That's very small, isn't it? Seamos generosos y dejémoslo en 1 en 1,000. Let's be generous and say 1 out of 1,000. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que alguien entre todas las edades muera crucificado? And lastly, what is the chance that someone, all the people who've lived throughout history, will die crucified? En la época de Jesús era más común, pero en todas las edades le pusieron 1 en 10,000. At Jesus' time, it was more common, but we're talking about all history. So this man decided it was 1 out of every 10,000. Okay, aquí estamos tratando de imaginarnos la probabilidad de que se cumplan todas estas profecías. So we're trying to imagine what the probability is that these prophecies will be fulfilled. Ahora, aquí un repaso. So we're going to go over some En principles. probabilidades compuestas, por ejemplo, si usted en una población hay 60% de hombres y 40% de mujeres, So we're going to go over some principles of probability. If in a certain town you have 60% of the people there are men and 40% are women, y después hay 40% de probabilidades que son zurdos y 60% de que son derechos, and then let's say that there's the 40% chance that people are left-handed and 60% chance that people are right-handed. ¿cuál es la probabilidad de encontrarnos en esa población a una mujer zurda? What's the probability of finding a left-handed woman in this town? Punto 4 por punto 4 me sale un 16% de probabilidades. 0.4 times 0.4 is 0.16. That's the probability. Se multiplican las probabilidades y eso me va dando la probabilidad compuesta. You multiply the probabilities and that gives you the compound probability. Entonces, la respuesta a todas estas 8 es 10 a la 28. So if you multiply all these 8 prophecies, the probability is 1 out of 10 to the 28. Y eso que fuimos generosos en la mayoría. Ajá. And we were being generous with most of these probabilities. ¿Cómo se dibuja eso? How do you draw this? How do you number that? Alguien que me lea en español ese número. Can someone read this number in English? Son 10 cuatrillones. Una en 10 cuatrillones. No, octillones, perdón. It's 1 out of every octillion. Millones, billones, trillones, octillones. We have million, billion, trillion, O sea, millones de Octillion. millones de millones de millones. millions of millions of millions of millions. 8 profecías. And we're only talking about 8 prophecies. ¿Cuánto sería para
16 profecías. What would that number be for 16 prophecies? Y vamos a ser generosos y vamos a usar la misma matemática que usamos en la pantalla. Entonces, digamos que fuera para 16, vamos a usar las mismas probabilidades y terminaríamos con 10 a la 56. So we're going to say, be generous and give these new prophecies the same probability as the last one. So we multiply them and get 10 to the 28th. No, 56. Pero 16 profecías, pero hay más de 60. But this is only 16 prophecies. We have more than 60. Entonces, démosle otra vez. Para 32 profecías usando esto mismo nos da So let's multiply it again for 32 prophecies. 10 a la 112. And we get 10 to the 112. Para acercarnos a las 60, démosle a 48 profecías. And let's trying to get close to the 60 prophecies. Let's go to 48. 10 a la 168. 10 to the 168. Aquí ya estamos hablando de numerotes enormes. We're talking about huge numbers. Para que se cumplieran 48 profecías. And this is so that 48 prophecies will be fulfilled. En la física dicen que algo es absurdo a partir de 10 a la 50. In physics, they say something is absurd starting at 10 to the 50. Entonces es absurdo no creer que esto es un Dios que está detrás de estas palabras que se cumplieron en Jesús. So it's absurd to not believe that a God was behind these prophecies being fulfilled. Para darnos una idea también de la cantidad, el tamaño de este número, To get an idea of how big this number is, la cantidad de átomos que hay en la galaxia es 10 a la 68. the number of atoms in our galaxy is 10 to the 68. Eso incluye el mar Pacífico, incluye todos los elefantes, incluye tu suegra, incluye todos los átomos de la galaxia. This includes the Pacific Ocean, all the elephants, your mother-in-law, all the atoms in the universe. ¿Qué podemos aprender al ver estos números? What can we learn by seeing these numbers? Que Dios es un Dios de absurdos y Él saca su soberanía en medio de esto. God is a God of absurd numbers, and He is sovereign through all this. Es bonito conocer a Dios a través de la matemática. Ajá, And it's beautiful to get to know God through math. ajá. Él no dejó a la probabilidad del nacimiento de su hijo, sino tenía un propósito con todas las cosas. He didn't leave His son's birth up to chance. He planned it all. Él cumple sus promesas y cada uno de nosotros también tiene un propósito delante de Dios. Lo cantamos hoy en la mañana, ¿verdad? God always fulfills His promises, and He has a plan for each one of us. We sang that this morning. Tengo un plan para ti. I have a plan for you. Ajá. La voluntad de Dios se cumple en el mundo, aunque se oponga quien se oponga, porque Dios es imparable. God's will is fulfilled no matter who tries to stop it, because He is unstoppable. Entonces, las profecías cumplidas en la venida de Jesús hace 2000 años nos muestran que Dios es soberano y también me dan confianza sólida en la certeza de la Biblia. So the prophecies fulfilled of Jesus' first coming 2,000 years ago show us that He's sovereign, and they also give us strong confidence in the accuracy of the Bible. Este libro para muchos está antiguo, es irrelevante, pero yo encuentro aquí una certeza donde yo puedo fundar mi vida. For many people, this book is old and outdated, but I have certainty in it, and I can use it as a foundation for my life. Ahora, pero las profecías en la Biblia no únicamente hablan de la primera venida de Jesús. Now, the prophecies in the Bible don't only speak about Jesus' first coming. De hecho, hay más o menos el doble de profecías que hablan de su segunda venida. Actually, there's about 2 times more prophecies that speak about Jesus' second coming. Y esas todavía están pendientes de cumplirse.
and those still haven't been fulfilled. Y les muestro aquí cuando el ángel le habló a María. Let's read here when the angel spoke to Mary. Lucas 1:30 dice, el ángel a María, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. This is Luke chapter 1, starting on verse 30. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Ahora ese último versículo que en la pantalla lo puse en rojo, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Now let me ask you, that last verse on the screen, it's red. Has that been fulfilled yet? No, está siendo cumplido, Él reina, pero ¿verdad? Está siendo cumplido. It's being fulfilled. He does reign, but it's not complete yet. Es un reino espiritual ahorita, Right now it's only a spiritual kingdom. pero yo creo que va a ser un reino literal, porque las profecías se cumplen literalmente. But I believe it is going to be a literal kingdom because all the previous prophecies were fulfilled literally. Y de hecho, en el momento del nacimiento de Jesús, el trono de David no existía. And actually, when Jesus was born, the throne of David didn't even exist. Estaban bajo el imperio romano, They were being controlled by the Roman Empire. entonces no se podía cumplir. So this prophecy couldn't be fulfilled. Y de hecho esto nos muestra un poquito la confusión. Uno ve la confusión de los pobres discípulos entendiendo de qué tipo de Mesías estábamos hablando. Here we can see why the disciples were so confused when they're talking about the type of Messiah who was coming. La misma María, estoy seguro que ella se acordaba de esto y después se preguntaba, ¿y a qué hora se va a levantar el reino de David si lo están enjuiciando para crucificarlo? I think Mary was wondering the same things. She remembered what the angel had told her, and she must have wondered, when will this kingdom come? He's being crucified. Pero otra vez Dios, aquí se mezclan en la profecía las dos y se va a cumplir la segunda mitad. And here God mixes both prophecies, and the second part is still to be fulfilled. Y entonces podemos aprender de esto también, si podemos ver en toda la Biblia las profecías que hablan de la segunda venida de Jesús. Si Él cumplió para la primera, va a cumplir para la segunda. So what we can learn from this is that if he fulfilled all the prophecies for his first coming, he will do the same thing for his second coming. Las profecías de la primera venida hablan de su nacimiento, el tipo de Mesías que sería, su crucifixión y muerte, y su entierro y resurrección. So the prophecies of his first coming speak about his birth, his ministry, his crucifixion, his death, and his resurrection. Las profecías de su segunda venida hablan de su regreso a la tierra, de la guerra contra sus enemigos, del juicio final, de donde va a poner todo en orden. The prophecies about the second coming talk about Jesus coming. He's going to war against his enemies and judge the kingdoms of the earth and bring everything back into order. Y para nosotros esas son buenas noticias. And that's good news for us. Y es nuestra esperanza. And that's our hope. Y ese es el último punto que tengo aquí. No solamente nos habla de la soberanía de Dios y nos habla de la certeza de la Biblia, sino que me da una esperanza sólida en la segunda venida de mi Señor. And that's my third point here. The prophecies speak to me about the sovereignty of God, the accuracy of the Bible, and gives me solid hope in Jesus' second coming. ¿Cuántos creen que esas son buenas noticias? How many of you believe these are good news? Tengo una pequeña sorpresa para ustedes. But I have a small surprise for you. Efectivamente es buenas noticias para nosotros. It is good news for us. Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder
y gran gloria. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Pero no es buena noticias para todos. But these news are not good for everyone. Ahí dice, se angustiarán todas las razas de la tierra. Here it says, all the peoples of the earth will mourn. Lo verán empezar a venir y decir, ay mamita, era cierto, y ya no entra. They will see him coming and they'll think, oh no, it's too late. Y es nuestro trabajo hoy evitar esa angustia And en it's, ellos. and it's our job today to avoid this anguish they will feel. Hablar de nuestro Rey, en quien tenemos esperanza, en quien tenemos certeza, quien cumple sus promesas, enseñarle a los que no lo conocen para que lo conozcan. To speak about the King that we trust in and why we have placed our hope in him. To speak to others who don't know him. Entonces, como conclusión, podríamos decir, bueno, gracias Señor porque tú cumples tus promesas. So, as conclusion, we could say, thank you, Lord, that you fulfill your prophecies. Y tú eres soberano y las logras de maneras indescriptibles. And you are sovereign and you fulfill your promises in ways that we can't even imagine. Dos, puedo tener la certeza de que este libro es confiable. Second, we can be certain that this Bible, this book, is trustworthy. Puedo fundar mi casa sobre la roca y no sobre la arena. And I can set the foundations of my house on a rock and not on sand. Y en estos momentos mucha gente funda sus vidas sobre la arena. Nowadays, people found their lives on sand. Y llegan las olas, llega la tempestad y se va. And the waves come, the storm comes, and it's all washed away. Y en la parábola Jesús dijo, es grande su ruina. In the parable, Jesus said that their ruin is great. Pero tú y yo podemos fundamentar nuestra vida sobre las promesas y la palabra. But you and I can found our lives on His promise, on His word. Y por último nos da una esperanza de que no importa que vengan las tormentas porque mi vida es allá y no acá. And lastly, this gives us hope because our life is founded on His promises. These promises here, not those. Y en este mundo se está poniendo más oscuro This world is getting darker, y la luz tiene que brillar más en nosotros. and our light needs to shine more. Y aunque muera en el intento, no morí porque voy a estar con Él. And if I die trying, I didn't die because I will be with Him. Pero me da la esperanza de que yo tengo mi vida fundada en donde sí importa. But this gives me hope that I have placed my life where it really matters. Y es nuestro trabajo como hijos de Dios proclamarle al mundo que Jesús es la respuesta. And it's our job as children of God to proclaim to the world that Jesus is the answer. Y yo les motivo en esta época donde el mundo tiene una noción de Jesús, en esta época la gente está hablando un poquito de Jesús. And I encourage you during this time of year that people have some idea of who Jesus is and what He did. Lo tienen muy inocente, muy pequeño, que no hace ningún daño en las manos de María. They think of Him as a very innocent thing, a very small thing that can't do any damage that Mary is holding. Pero cuando regrese no va a venir en los brazos de María. But when He comes a second time, He will not come in Mary's arms. Dice uno de los profetas que va a venir en un caballo y con un nombre escrito en su costado. One of the prophets says that He will come riding a horse and He will have a name on His side. ¿Cuál es el nombre que tiene escrito? What name is it? El verbo de Dios, The verb of God. la acción de Dios en persona viniendo a la tierra. God's action, God in person coming to earth. Entonces, aprovechemos la cercanía de los amigos, de la familia para hablar de este Jesús que es nuestra respuesta, nuestra esperanza. So let's take advantage of our relationship with our families and friends to speak about this God. Amén. Pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración. So let's stand up to end in prayer. Padre, gracias porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Father, thank you because you are a God who
fulfills his promises. Y Padre, si hay personas entre nosotros que han perdido esperanza en ti, yo te pido que tú les des esperanza hoy. And Lord, if anyone here has lost their hope in you, I pray that you would give them new hope. Y que aunque parezca imposible, tú todavía lo puedes lograr. And even if it might seem impossible, you can do it. Y te pido, Señor, que tú traigas esperanza a esas personas. And I ask you, Lord, to bring hope to these people. Yo te doy gracias, Señor, porque las profecías que se cumplen de tu palabra, Señor, nos dan una certeza de que esta palabra está íntegra y que viene de ti. And we thank you, Lord, that these prophecies that were fulfilled show us that your Bible is accurate and it's full of you. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des esa certeza y ese amor por esta palabra, Señor, a cada uno de nosotros. And Lord, we ask that you would give us that certainty and trust in your word. Que podamos romper esas ideas de que está anticuada, que ya la conozco, y ver en ella, Señor, un Dios vivo que sigue activo. And that we might change those ideas we have, that the Bible is old and outdated and I already know it. Y Señor, yo te pido que tú nos des esa esperanza sólida, Señor, de que tú vas a regresar por nosotros. And I pray that you would give us solid hope that you will come again. Que podamos tener la mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. That we might have our eyes set on the things above and not the things here on earth. Y que tú también nos des esa pasión por mostrar tu luz, Señor, a un mundo que se está muriendo en la oscuridad. And that you would give us passion to show this world your light. Gracias, Señor Jesús, te damos. We thank you, Lord Jesus. Gracias porque tú eres bueno. We thank you because you are good. Gracias por la esperanza que tú nos has dado. Thank you for the hope you have given us. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen muy buena semana. God bless you and have a good week. Y que seamos luz todos. And let's be light.